Buenos días, Dios los bendiga. Un tiempo maravilloso, ¿cierto? Hemos compartido con el Señor, hemos cantado con el corazón, hemos adorado su santo nombre. Qué bueno es congregarse y darle gracias al Señor por una semana donde vimos su provisión, vimos su protección, cómo guardó nuestra familia, cómo perdonó nuestros pecados, porque sé que en la semana todos pecamos, pero abogado tenemos para con Dios, que es el Señor Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Es una congregación donde todos somos imperfectos, pero somos gobernados por el perfecto, por el Santo de Israel, por nuestro Señor y Salvador. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hablar la palabra. Dale gracias al Señor que nos permite ser expuestos a tu verdad, y oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, dé frutos al 100%. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti dándote gracias infinitas por este día, Señor, porque es el día del Señor. Aunque los días son tuyos todos los días, pero hoy de manera especial en toda la tierra se congregan tus santos, los escogidos de antes de la fundación de los siglos, aquellos que tú llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que proclamemos las verdades, esas verdades que transforman vidas, esas verdades que transformaron nuestras vidas y que queremos mostrar al mundo, ser luz en el mundo. Padre, ayúdanos en nuestras necesidades, especialmente en nuestras debilidades, Señor, del carácter, porque todos tenemos fisuras en nuestro carácter. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos fortalezcas, que realmente nuestro corazón sea sometido a tu palabra, Señor, que realmente nuestra vida, Señor, sea guiada por tu Espíritu y gobernada por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe, a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande, y te pedimos perdón porque no hemos cultivado esa salvación con temor y con temblor. No la hemos valorado, Señor, y te costó el precio más alto que podías pagar, la vida, la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a valorar una salvación tan grande, realmente a vivir de acuerdo a esa salvación, a proclamar de que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido justificados por tu justicia, Señor, y que nadie nos acusará, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Ayúdanos, Señor, a vivir como escogidos, a vivir como pueblo santo, a vivir en el gozo de tu salvación, a regocijarnos, Señor, en tu poder, en tu soberanía y en tu gran nombre, que es nombre sobre todo nombre. Padre, oro delante de ti, Señor, y pongo tu palabra, Señor, para que tú me ayudes, Señor, que no permitas que predique algo que no sea tuyo, Señor, sino que sea tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oro por tu pueblo y aquí congregado, por todos aquellos que nos ven por internet, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que nos enseñes el camino que debemos andar, porque sabemos de que has fijado tus ojos sobre nosotros, que no seamos como el caballo que tiene que poner un cabezal para poder llevarnos al lugar donde tú quieres llevarnos, que nos lleves, Señor, con tu amor y con tu verdad. Y ahora en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos estudiando Marcos, estamos en el capítulo 6, y en el domingo pasado estamos viendo la conmoción que trajo sobre Israel, específicamente sobre Herodes, lo que estaba haciendo Jesús en Galilea. Allí estaba el Señor Jesucristo. Envió a sus 12, envió a sus compañeros de milicia a predicar su palabra, el primer comisión que les entrega después de un año de discipulado. Tuvieron éxito. No se olviden que el éxito no es de nosotros sino de Dios, era el respaldo de su palabra. Él les dijo que tenían que hacer, ellos lo hicieron tal cual y así fue. Los resultados fueron gloriosos. Pero en ese intervalo de esa misión, antes de que Jesús se encuentre con sus discípulos para preguntarles cómo les fue, aparece una historia, como les decía el domingo pasado, una historia fuerte, porque vimos la decapitación de Juan el Bautista, primo hermano de Jesús. Vimos cómo esta muerte nos muestra la grandeza del discipulado, la grandeza de Cristo y el precio que hay que pagar por esa verdad, un precio que ninguno quiere pagar. Queremos tener nuestra verdad y esa verdad es la mía sin ser la de Cristo, y la defendemos a capa y espada y dañamos a muchas personas con nuestra verdad, porque la verdad del Señor no daña, restaura. La verdad del Señor liberta a los santos. Veíamos que preguntaba quién era. La gente decía que era Juan el Bautista que había resucitado, y esa fue la impresión que tuvo Herodes. Vimos también que dijeron que era Elías, el profeta.
También vimos que decían que era alguno de los profetas. Entonces en la clase pasada hablamos de la identidad de Jesús. Y lo importante que tenemos que tener nosotros claro es quién es Jesús. Porque si yo no sé quién es el Señor Jesucristo, yo tampoco sabré quién soy. Ni tampoco sabré para dónde voy. Porque si no conozco al Señor, dice la palabra del Señor, ¿y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí, el Señor Jesucristo. Si yo conozco a Cristo, conozco al Padre. Y queremos conocer a Dios. ¿Quién de aquí no quiere conocer a Dios? Todos sus santos quieren conocer a Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Pero no queremos conocer a la persona de Jesús. Porque la persona de Jesús para nosotros nos confronta. La persona de Jesús nos reta. ¿A qué? A que moramos. A que realmente no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Pero no queremos dar la vida por Jesús. Y tenemos que hacer sacrificios vivos. Romanos 12:1 dice que por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Así como Jesús se presentó como un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios, yo también tengo que hacerlo todos los días. Todos los días. Porque el Señor dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Ese es el precio del discipulado. Y vamos a ver esto, el precio de la verdad, el precio de hablar la verdad, el precio de vivir en la verdad. Porque les garantizo que muchos de nosotros, cuando digamos la verdad de Jesús en nuestros hogares, en nuestra familia, vamos a ser confrontados y quizás muchas veces van a querer cortarnos la cabeza. Dice el Señor que Él vino no a traer unidad, Él vino a traer división. Porque cuando alguien conoce el Evangelio, en un hogar se divide la familia. Hay división. Dice que vino a traer espada y dividir a familia, porque muchos no seguirán a Cristo dentro de nuestra familia, incluso hasta nuestra familia primaria, en nuestro hogar. Pero hay que tener algo claro, que si yo estoy siguiendo a Jesús, yo tengo que poner los ojos en Jesús, no en qué están haciendo los demás, o qué están dejando de hacer. O porque muchas veces nos convertimos en fariseos y decimos: yo soy mejor que mi hermano, mejor que mi esposa, mejor que mi esposo, mejor que mis hijos, mejor que mi mamá o mi papá, porque soy cristiano. No somos mejores. El único mejor es Cristo. Somos redimidos por la sangre del Cordero y somos pecadores redimidos. Esa es la diferencia que tenemos con aquellos que están sin Cristo. Nuestros pecados ya fueron perdonados, el juicio y la ira terminó. Por eso hay que tener misericordia con aquellos que están sin Cristo. Y eso fue lo que hizo Dios con Herodes. Por eso le envió a Juan el Bautista. Le envió que le dijera la verdad, aún sabiendo Dios que ese hombre no se iba a arrepentir. Pero tenía que darle testimonio de la verdad. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista: dar testimonio de la verdad, dar testimonio que el reino de los cielos se había acercado y que se arrepintieran y se convirtieran al Señor, que prepararan sus corazones porque venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la misión de Juan el Bautista. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué impactó tanto a Israel? ¿Cuál fue el carácter que tenía Juan el Bautista? Y ese carácter que tenía Juan el Bautista tenemos que tenerlo nosotros, porque es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo, no mi carácter. Porque mi carácter está viciado, mi carácter está muerto en delitos y pecados. Ese que yo era. Y ahora soy una nueva criatura. Pero todos los días luchamos con esa vieja criatura, con esa vieja naturaleza. Es una lucha constante hasta el último día de nuestra vida. Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Desde el 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado
y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo de que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharle. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron en su cuerpo y lo pusieron en su sepulcro. Qué tremenda historia, ¿cierto? Todos preferimos las historias con un final feliz, ¿cierto? Todos nos gustan las historias que terminen bien. Esta historia, y era un hombre santo, justo, llamado por Dios. Todos pensaríamos que termine como un héroe, pero realmente terminó como un héroe de la fe. Un hombre que por la fe, por el ministerio que le ha entregado, por decir el mensaje que Dios le dijo que dijera, le cortaron la cabeza. Pero Marcos nos recuerda que hoy la vida real, y tal como lo viven los hombres y las mujeres de fe, está llena de alegrías, pero también de sucesos complejos que pueden poner a prueba nuestra concepción de un Dios que es todo amor y toda justicia. ¿Qué pensaría un hombre? Y quiero que veamos este relato, porque también Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, era un hombre sujeto a pasiones y emociones, como Elías, como todos nosotros. Todos pensamos: no, Juan el Bautista era un hombre que no cometía pecado. Sí, pecaba, porque todos pecamos. Era un hombre que, estando en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Estaba confundido, estaba triste, estaba agobiado, estaba allí. Pero yo creo que por eso no renegaba el nombre del Señor o de su llamado, ni tampoco ponía en tela de juicio quién era Dios, su majestad y su señorío. Todos creemos que seguir a Dios todo nos va a ir muy bien. Pues te tengo una noticia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde la gente que está sin Cristo es depredadora de ellos mismos y de todo aquello que está alrededor. Incluso nosotros mismos, cuando vivimos de una manera que no es la de Cristo, dañamos y lastimamos a nuestra familia, y en muchos momentos de nuestra vida hemos cortado la cabeza. En muchos momentos de nuestra vida los hemos sacrificado por nuestros deseos, por nuestra voluntad, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, porque eso le pasó a Herodes, por su orgullo, por decir que era el rey, aunque no era rey. Les aclaro que Herodes no era rey, era un gobernador de una parte del reino, porque el reino le pertenecía en ese momento a los romanos. Lo que hizo el emperador romano fue dividir Israel en 4 secciones, que se llama tetrarca. Habían 4 tetrarcas. Eran 4 hijos de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños el día de los inocentes. Aquí está uno de esos gobernadores. Él no era gobernador, pero creía ser rey. ¿Cuántas veces nosotros en la casa queremos ser rey? Si el rey de reyes es el Señor. ¿Cuántas veces en nuestro hogar o en nuestras relaciones personales pretendemos gobernar la vida de otros? Y les digo una cosa: el que pretende gobernar la vida de otros ni siquiera gobierna su propia vida.
Ni siquiera tiene dominio propio de sí mismo. Nadie aquí es juez ni gobernador de nadie. Tenemos un solo Señor, un solo Rey, que es el Señor Jesucristo. Nosotros como hijos y como hijas debemos amarnos los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista y su ministerio como profeta de Dios despertaron un enorme interés en el pueblo de Israel. Su mensaje era claro. El Mesías anunciado por los profetas de la antigüedad estaba a punto de aparecer. ¿Por qué creó tanta conmoción? Porque es que lleva 400 años sin profeta, 400 años sin la voz de Dios en Israel, y aparece Juan el Bautista, vestido como vestía Elías. Y había una profecía en el Antiguo Testamento, decía que antes de que viniera el Mesías, el ungido de Dios, Dios enviaría el espíritu de Elías. Por eso todo el mundo creía que era Elías. Venía con el espíritu de Elías. ¿Y por qué el espíritu de Elías? Porque si ustedes se vuelven atrás en el pasado, van a encontrar que Elías era un hombre que fue para un momento especial de Israel. Israel parecía la Babilonia, parecía de que Dios no estuviera vivo. Por eso Elías se presenta delante de Acab y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese tiempo Israel no era gobernado, ni parecía ser gobernado por Dios, pero Dios gobernaba. Dios estaba en control. Pero un rey con una esposa que llamaba Jezabel estaba gobernando Israel y parecía una tierra pagana. Dios envió a Elías para un tiempo crítico, un profeta de fuego. Entonces todos comparaban a Elías, a Juan el Bautista con Elías. Por eso todo el mundo salía a escucharle de todas las provincias y todo el mundo salía a ser bautizado. Eso era un símbolo de limpieza, era un símbolo de que esa persona se arrepentía de sus pecados. Ese era el símbolo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento. Pero Juan tenía claro de que él estaba preparando el camino para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que su mensaje era claro. El Mesías anunciado por los profetas de la antigüedad estaba a punto de aparecer, y todo aquel que quisiera formar parte de su reino debía prepararse espiritualmente. Para ello, el primer requisito era el arrepentimiento, de lo que el bautismo de Juan era símbolo. No se les olvide que sin arrepentimiento no pueden entrar en los cielos. ¿Y qué es arrepentimiento? Y solamente aparece esta palabra en griego en el Evangelio de Marcos: metanoia. Cambio de manera de pensar, cambio de actitud. Es un giro de 180 grados. Si voy para el norte, iré para el sur. Si caminaba buscando el pecado, ahora camino buscando la santidad de Dios, amando su santidad, amando su palabra. El enfoque de Juan el Bautista siempre fue hacer lo que le había mandado sin importar sus consecuencias. La obediencia de Juan era absoluta. Absoluta. Él no tuvo obediencia selectiva como muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde como cristianos, pero no queremos. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Nuestra propia vida, o sea, nuestra cabeza. Pero no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque estamos amando más nuestro pecado. Estamos amando más esa naturaleza pecaminosa que la santidad de Dios. En Mateo 3:5, vayamos allá por favor. Mateo 3:5. Mateo 3:5 al 8. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Y salía él Jerusalén y toda Judea. Mateo 3:5 al 8. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que se arrepiente tiene un cambio de vida. Hay un texto que dice que por sus frutos los conoceréis. Si realmente nosotros hemos confesado de que nos hemos arrepentido, de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestra vida debe ser continuamente diferente. No todo el tiempo perfecta, porque es imposible.
pero sí con una proposición, una convicción real todos los días de ser semejantes a Cristo. Pero eso nos va a costar todos los días. ¿Y qué es lo que más nos cuesta? Lo que más enseñorea nuestras vidas: orgullo, egoísmo, egocentrismo, el yo. Por eso Cristo dice: todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese ¿qué? A sí mismo, el yo, ese yo que no nos deja tener unas relaciones interpersonales correctas, no nos deja tener en mejor estima al otro, porque siempre yo soy mejor que ella o que él. No se les olvide que los hombres de Dios y las mujeres de Dios somos pobres de espíritu. Lo aprendimos un miércoles. Pobres de espíritu. Cuando hay pobreza espiritual entendemos de que necesitamos solamente de Dios y que nunca seremos mejor que el prójimo. Que siempre somos hombres y mujeres que necesitamos de la gracia de Dios. Arrepentimiento, metanoia, aparece solo aquí en Marcos. Significa un giro, un cambio voluntario. ¿Escuchan eso? Un cambio voluntario de mentalidad. No es un cambio obligado. No se les olvide que nosotros obedecemos no por obligación, sino por amor, voluntariamente. Porque en el momento que el Señor nos llama, nos regenera, nos da un nuevo espíritu, un nuevo ser, y por eso podemos amarle, por eso tomar decisiones, podemos darle la espalda al pecado, por eso voluntariamente nos sometemos. ¿Quién de aquí no se somete voluntariamente a Dios? Todos. Y a veces no podemos, pero queremos hacerlo voluntariamente. Ya no nos cuesta, o generalmente ya no nos cuesta obedecer, ya queremos obedecer. Ya es un deseo y un anhelo en nuestra vida. ¿Qué significa? Que hemos nacido de nuevo. Entonces significa un cambio de dirección en pensamiento y en conducta. Por eso se trata es de, dice el Señor a través de Santiago: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. O muéstrame tus obras y yo te muestro tu fe. La fe obra. Las obras no muestran fe. Las obras no producen fe, la fe sí produce obras. Por eso dice que todo aquel que ha nacido en Cristo Jesús ha sido llamado a andar en buenas obras que glorifican el nombre del Señor. Entonces, para que tengamos claro lo que estaba diciendo Juan el Bautista y lo que le costaba, era de que le estaba hablando a Herodes, a ese hombre que se sentía el papá de los pollitos. Pero miren esto: él, ¿sabe por qué no quería matar a Juan el Bautista? A pesar de que le gustaba escucharlo, sabía de que si mataba a Juan el Bautista, todo el pueblo se iba encima. ¿No es que todo el mundo escuchaba a Juan? Todo el mundo salía. Le iba a costar mucho. Le costó tanto que en el año 36, después de la muerte de Juan el Bautista, fue quitado del trono. Lo mandaron exiliado, lo sacaron del reino. Pero no fue él, fue su actitud, porque todo el tiempo quiso ser mejor que el mismo emperador, que el mismo César. Entonces Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para un propósito, el cual era preparar el pueblo de Israel para la venida del Señor Jesucristo. Dios usó a este profeta para dar conocimiento de la salvación y perdón de pecados por medio de Jesucristo. Todos aquí tenemos esa misión. Todos aquí fuimos llamados como Juan el Bautista desde la eternidad, con un propósito santo, no porque hayamos querido, sino porque a Dios le plació. Él dijo que por el puro afecto de su voluntad nos llamó, nos escogió, nos justificó y nos glorificó. Ninguno de aquí se apartó a sí mismo para servirle al Señor. Él nos apartó, Él nos llamó con llamamiento santo. Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros hayamos amado a Él. ¿En qué consiste el amor? En que nos amó a nosotros primero. Su llamado consistía en la predicación y el bautismo de arrepentimiento. El tema principal de la predicación era arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Era el rey que venía. Había que preparar el camino. En las épocas de Jesús, en el Antiguo Testamento, cuando venía un rey, lo primero que hacía era enviar sus mensajeros para que prepararan el camino, para que limpiaran lo que estaba malo, o sea, prepararan el pueblo para que le encontraran como bonito. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, preparando el corazón de Israel para el rey. Nosotros preparamos el corazón de nuestra familia
de nuestros hermanos, de todos aquellos que le predicamos, para que llegue el Rey. Pero ¿cómo lo preparaban? Pregunto, ¿Juan el Bautista era mal testimonio? No. Juan el Bautista era un hombre que era sometido a la palabra del Señor, hasta el punto de que su dieta, ¿qué era lo que comía él? Miel y langostas. ¿Y dónde vivía? En el desierto, apartado para Dios. Y cuando salió al escenario público, salió con todo, sin importar las consecuencias. En otras palabras, lo que quería decir era: arrepiéntese de sus pecados y vuélvanse a Dios. Eso significa: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien de manera de pensar, porque ha venido Dios. Vuélvanse a Dios. Juan tenía un llamado para su vida. Él iba a ser el precursor del Señor Jesucristo para preparar el camino delante del Señor. Lo cantamos ahora, ¿cierto? En los días de Juan el Bautista, en los días de Elías. Elías, ¿a qué llamaba? A que se arrepintieran. Elías llamaba al pueblo a que se arrepintieran. Hay una parte en el capítulo de Primera de Reyes donde Elías dice, que convoca al pueblo y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, sírvanle, pero tomen una decisión. Muchos de nosotros estamos en dos aguas: servimos a Dios y servimos al diablo. Amamos a Dios y amamos al mundo. No hay puntos intermedios en las cosas de Dios: o soy o no soy, porque a los tibios van a ser vomitados. Los tibios enferman a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Frío o caliente? ¿O tibio? Tú lo sabes. Yo también lo sé. Y es por eso que esta palabra es confrontada para nosotros y tomar decisiones. Se los confieso hoy, amados hermanos. Yo muchas veces en mi vida he sido un hacedor de maldad. Muchas veces he confesado: Señor, Señor. Y he sido un hacedor de maldad. ¿Y cuándo soy un hacedor de maldad? Cuando mi vida no es congruente con la palabra del Señor. Cuando mi vida no ha sido sometida a su palabra, sino a mis pasiones y mis emociones. Y he espiritualizado lo que no lo espiritualizado. Y he vivido como yo he querido. Y he hablado como yo he querido. Y he pensado como yo he querido. Y no se trata de eso el cristianismo. Tenía una misión que cumplir y estaba ordenado a ella aún antes de que naciera. Como les decía ahora, no solamente Juan. Romanos 8:28 nos encanta. Pero ¿qué dice el 29? A los que fuimos llamados conforme a un propósito antes de la fundación de los siglos. A eso se aplica ese texto, que todo obra para bien. Solamente para los llamados, solamente para los escogidos, solamente para aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero. A nadie más. O sea que somos un pueblo especial. Somos diferentes a los demás, pero esa diferencia no nos da derecho y autoridad para pisotear a nadie. No nos da derecho y autoridad para menospreciar a nadie. No nos da derecho y autoridad para decirle: yo soy mejor que tú. De Juan el Bautista aprendemos su integridad y su carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba. ¿Qué es integridad? Significa que no se divide, que se mantiene una sola pieza, sin importar lo que le podía pasar, porque él sabía que enfrentarse a Herodes, que no era cualquier joyita, porque era malo, igual que Elías. Dice que tenía el espíritu de Elías. Mire que se enfrentó a un rey, igual que Elías. Aunque Elías tuvo una ventaja, que no le cortaban la cabeza, sino que fue arrebatado. Pero a él sí le tocó que le cortaran la cabeza, pero no le importó las consecuencias. Él no le importó las consecuencias de la obediencia, así le costara su propia vida. ¿Qué amaba más él? ¿Su vida o el llamado y el Señor que lo había llamado? Él amaba más al Señor. ¿Será que tú amas más al Señor que te ha llamado? Y hay cosas más importantes en tu vida que ese llamado a ser santos. Yo sé que los que están aquí no todos son llamados a ser pastores. Yo sé que todos los que están aquí no son llamados a ser ancianos de la iglesia. Pero sí hemos sido llamados a servirle a Dios en toda nuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y esa santidad implica servicio. ¿Servicio a quién? Al prójimo. Porque mi prójimo es ver a Cristo. ¿Pero cuál es mi prójimo?
el que me cae bien, el que es de mi iglesia, el que no habla de mí, el que siempre me da un abrazo, el que siempre me saluda y que me escribe por WhatsApp. En Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo de que era un varón justo y santo. Mire que Herodes sabía que era un varón justo y santo. ¿Será que la gente de afuera sabe que tú eres una mujer santa y justa? Pero justa porque has sido justificado por la sangre de Cristo, no porque tú vives como una manera justa. La gran mayoría no lo hacemos. Vivimos de acuerdo a nuestra justicia, de acuerdo a mi verdad. Y dice que oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, pero no se arrepentía. ¿Cuánta gente ha escuchado tu mensaje de Cristo y de buena gana, pero no se arrepiente? Qué manera tristeza. Y hasta a veces nos llenamos de mal genio. ¿Por qué no me escucha? Se va a arrepentir, se va a condenar. No lo puede cambiar. No, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Solamente puedo ser parte o agente de ese cambio, mostrando a Cristo, testificando de Cristo. ¿Y cómo testificaba de Cristo? Amor, justicia y verdad. Amor, justicia y verdad. Más débil que cruel, Herodes escuchaba a Juan con una fascinación indescriptible. Ese es el texto original. Dice que se asombraba de una manera indescriptible. Él veía el poder y autoridad de Dios en Juan. La palabra de Juan le dejaba perplejo y en angustia, pero aún así, él hallaba un placer extraño en la predicación con la autoridad de ese varón santo, cuya vida rigurosa le añadía poder su penetrante palabra. Muy débil para seguir el consejo de Juan, sin embargo tenía que escucharlo. ¿Quién lo dijo? Leen. Escuché, lo leí en un comentario y le leo lo que dijo ese hombre. Más débil que cruel, Herodes escuchaba a Juan con una fascinación indescriptible. La palabra de Juan le dejaba perplejo y en angustia, pero aún así él hallaba un placer extraño en la predicación con autoridad de ese varón santo, cuya vida rigurosa le añadía poder a su penetrante palabra. ¿Qué dijo él? Su vida rigurosa le añadía poder a la palabra que predicaba. Era lo que predicaba, era lo que vivía, lo que marcaba la diferencia. Predica la verdad completa. Eso hizo él, predicó la verdad completa. Y esa es nuestra responsabilidad del púlpito y todos aquellos que servimos al Señor y todos aquellos que en algún momento de nuestra vida salimos a predicar el Evangelio. Predicarla completa, completica, sin importar las consecuencias, pero siempre predicándola con gracia, porque estamos por gracia y predicamos con gracia. Predicamos con gracia. El bautista había sido siempre con la había vivido siempre con la verdad por delante en su predicación al pueblo de los fariseos y a los publicanos, a los soldados. Ahora esto en la cárcel por lo mismo. ¿Quién me ayuda, por favor? Lucas 3, 7 al 14. Never, por favor, Lucas 3, 7 al 14. Lucas 3, 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos?
y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué encontraron allí de especial en ese texto? Era un cambio de vida. Hacían esto, ahora hagan esto. Pero les estaba diciendo la verdad. Es necesario que hagamos lo mismo para que las personas, por obra del Espíritu Santo, vean la necesidad que tienen de un Salvador. Así podrán decirle: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú no le dices la verdad a esa persona, no necesitará del hacedor de la verdad. No necesitará de la verdad absoluta que es Cristo. Si tú no le dices en la condición de que ella o él está, no va a necesitar ir al médico. Si tú le dices a una persona: no, eso va a mejorar, tómese una aspirina y no pasa nada, y nota que se está muriendo. Es una gran responsabilidad que tú tienes y yo tengo, porque está en juego no solamente la vida, sino su alma. Si yo no soy claro con la verdad, yo les hago una pregunta: ¿sería que a ustedes les gustaría ir a un médico y que el médico, y nos pasa a todos, vamos al médico y lo primero que mandan es acetaminofén y salimos bravos? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué no es así con la palabra? ¿No les gustaría que un médico les dijera: vea, usted está esto, esto y esto y esto y esto, y si no hace esto y esto y esto, se va a morir? Duele, es doloroso. Un médico que haga eso, ese médico está diciendo la verdad, porque está siendo profesional, está diciendo: usted necesita esto y esto y esto. Porque yo les garantizo que muchos se sentirán robados. Y es triste que desde el púlpito no se predique toda la verdad, solamente por agradar a pocos, solamente por tener contenta a la gente en la iglesia, solamente para que no se vayan. Es muy claro que no podemos alterar los principios. Los métodos pueden cambiar, pero los principios no. Los principios son inamovibles, y los principios son la palabra del Señor. Las personas necesitan la verdad y no algo que luzca como la verdad. Pregunto, ¿usted se imagina qué pensaría Herodes si Juan el Bautista le dice: venga, Herodes, lo que está haciendo no es como correcto? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar de relación, ¿cierto? Algo puede haber sido así. Usted está haciendo algo malo, pero ella ya no quería a su hermano Felipe. Entonces ella necesita ser feliz, y como usted quiere ser feliz con ella, pues ella se separa y ustedes se separan. Todavía no han legalizado la cosa, pero se van a separar y lo legalizan para agradarle a Herodes y no le cortará la cabeza, y agradarle a Herodes, agradarle a Herodia, y supuestamente agradarle a Dios. Error. ¿Qué tipo de cristiano soy con ese tipo de actitud? ¿O soy o no soy? Nos va a cortar la verdad, nos va a costar. Pero es que el evangelio duele, porque es que la palabra es como ¿qué? ¿Cómo es? Como un pañito, como una espada. ¿Y qué hace una espada cuando entra? Corta y duele y rompe, tuétanos, los huesos, corta de todo, y es de dos filos, para el que la predique y para el que la escucha. Entonces el Señor, que Él hace Él hace la herida, pero también la venda, también la sana. Porque cuando te dicen la verdad así fuera, tú te sientes tranquilo o tranquila y libre. O tomas una decisión, o sigues viviendo igual, o cambias de actitud frente a las circunstancias. Eso pasó con Herodes. Herodes le dijeron la verdad y le causó problemas. ¿Con quién? Con su esposa. ¿Quién amaba más el pecado? ¿Herodes o Herodia? ¿Cuál de los dos? Herodia odiaba a Juan el Bautista, lo odiaba, lo detestaba, lo quería matar. Herodes lo apreciaba, pero Herodes se amaba más a él que a la verdad que le predicaba a Juan. Los dos eran pecadores, en una magnitud o en otra. Cada uno tenía su justicia, sus conceptos, su verdad, y la única verdad que la tenía Juan, y por eso lo mataron, por tener la verdad, por decir la verdad. Ese es el precio del discipulado. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando tú predicas a Cristo, predicas la verdad, no la tuya. Por eso cuando predicamos el Evangelio es todo el consejo de Dios, no otra cosa. Cualquier otra cosa, cualquier otro libro inventado es palabra de Dios. Por eso aquí predicamos todo el consejo de Dios de una manera expositiva. Y el día que yo no lo haga, jálenme las orejas, díganme lo que me tengan que decir. Pues tienen que ser como los de Berea, que examinan las escrituras. Pues eso es su responsabilidad, estudiar el sermón de nuevo entre semana y examinarlo y evaluarlo, y siempre estar atento a escucharlos si he equivocado, si he dicho algo que no está en la Biblia. Preparó los caminos del Mesías, predicó incansablemente con valentía. El arrepentimiento lo mostró claramente a Mesías cuando apareció. No quiso usurpar nunca el papel de Jesús. Mire la actitud de Juan. Juan dice que no era digno de desatar las correas, las sandalias de Jesús. Y también dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Mire la humildad de ese hombre. ¿Qué aprendemos nosotros de Juan? Humildad, servicio, honra a su pastor. Él honraba a Jesús. Él dice: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él sabía que tenía autoridad, pero el que venía atrás tenía toda la autoridad, porque él era el que lo había mandado. Pero entonces a veces queremos tener más autoridad que el que me mandó, más derechos que el que me mandó. Cuando fue el momento, denunció el mal sin importar su posición, poder que podría venir sobre él. Él sabía que el poder de Dios era más poderoso que el de Herodes. Así le costará la vida. Así le costará la vida. Los falsos profetas dicen y halagan el oído de las personas. Dice que los falsos pastores predicarán según su vientre. Ahora dice Timoteo, predicarán y se amontonarán mucha gente y tendrán comezón de oír, porque les predicarán lo que quieren escuchar. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? No, te va a ir muy bien, no te preocupes, todo va bien, haz esto, haz lo otro, descubre el campeón que hay en ti, declara, decreta palabra de fe sobre tu vida y todo cambiará. Yo tengo que someterme a la fe en Jesucristo y mi vida realmente cambiará, no porque yo diga, sino por lo que ha dicho el Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por la palabra que digan los hombres acerca de Dios. Un falso profeta que dice lo que hagas que es contrario a lo que Dios manda, es un hombre que te está llevando al desfiladero. Juan el Bautista vivió buscando agradar a Dios más que a los hombres. ¿Lo creen o no creen? Vivió todos los días tratando de agradar siempre a Dios, no a los hombres. Pero una cosa, es mejor desagradar a los hombres que desagradarle a Dios, sin importar lo que pase. Y te van a rechazar, y te van a excluir, te vas a quedar sin amigos, sin amigas, incluso sin familia. Ni siquiera te van a volver a invitar a un cumpleaños. Te van a marginar. ¿Quién aquí es primero, su familia o Dios? Si realmente tú quieres que tu familia venga al arrepentimiento de la fe, muestra a Cristo con carácter y con integridad, no con miedo, no con temor, no con conveniencias. Es la mejor manera, porque dice el Señor que se avergüence delante de los hombres de mi nombre, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Pero es nuestra responsabilidad. Primero está el Señor. ¿O hay otros delante de ti? ¿Hay otros delante de Dios? Un verdadero profeta del Antiguo Testamento, el Bautista, Jesús mismo, los apóstoles después de la Pascua y los profetas de todos los tiempos, los que tienen asegurada es la persecución frecuentemente y la muerte. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿dónde terminó Jesús? En una cruz. ¿Por decir qué? La verdad, porque Él era la verdad. Todo el tiempo mostró la verdad porque Él era la verdad. Por eso lo mataron, por decir que era el Hijo de Dios.
¿Los discípulos cómo terminaron? ¿En fiestas? No, su vida, su muerte se convirtió en una fiesta para muchos, porque fue un espectáculo en la manera que murieron. Y la gente gritaba que los mataran, que los volvieran nada. Todos murieron de manera fuerte, los mártires de la iglesia. Pero hay muertes aterradoras de hijos de Dios. Cuando tengan la oportunidad, léanse el libro de los mártires. Les va a impactar ese libro. Está en PDF gratis en internet, descárguenlo, para que vean las historias de cómo murieron muchos cristianos por confesar el nombre del Señor. Y nunca negaron el nombre de Jesús, sin importar cómo estaban muriendo. ¿Cómo se dicen los mártires? Los mártires de la iglesia. Hay un hombre de Dios, uno de los apóstoles, murió despellejado vivo. Usted sabe que es que lo despellejen, que le quiten la piel viva y que lo den solamente los músculos y todavía vivo y todavía proclamando el nombre del Señor. ¿Tú eres capaz de llegar a ese punto? Tu convicción, tu lealtad al Señor puede llegar hasta allá. Aún hemos sufrido hasta la muerte y Dios no lo quiere. Muerte física, porque tenemos que llegar a un punto de la muerte de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestro carácter. Eso nos cuesta, duele, pero tenemos que hacerlo, porque aquel que ame su vida la perderá y el que la pierda la salvará. Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte, pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente con la fe que confesamos, anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida, en medio de un mundo que persigue valores que no lo son, o que levantan altares a dioses falsos. El mundo todo el tiempo está hablando en contra de la santidad de Dios, o acomoda al moralismo o al humanismo. No se le olvide que humanismo y moralismo no es cristianismo, no lo es. Eso es lo que está predicando en muchas iglesias: moralismo y humanismo, no cristianismo. Porque la esencia del cristianismo es muerte. ¿Muerte a quién? A mí mismo. Planes, sueños, proyectos, anhelos. Venga Cristo y le va a cumplir los sueños. ¿Cuáles sueños? Los sueños que usted tiene están muertos en delitos y pecados. Y todos los sueños que usted tiene van en contra de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, usted no muere para darte una nueva vida. Todo aquel que sigue a Cristo será crucificado en Cristo y resucitará juntamente con Él. Y el que no muera con Cristo no resucitará con Cristo. La iglesia está llena de hombres y mujeres no arrepentidos. Gente como Juan, como Herodes, les gusta escuchar el sermón con agrado y ven que en la iglesia hay santos y justos, pero siguen viviendo injustamente y pervertidamente. Pero se sientan en las iglesias, o muchos pastores están en el púlpito viviendo de la misma manera. Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que esperábamos, ¿cierto? Todos esperamos de que hacer la voluntad de Dios bien chévere, que la voluntad de Dios no agrega tristeza, y es cierto. En el espíritu no, pero en la carne sí. Porque el mismo Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, dijo, llorando lágrimas de sangre: si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cristo estaba feliz? No, angustiado hasta la muerte. Pero se fortaleció en el espíritu y se levantó como un valiente a tomar la cruz de Cristo. Hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a costar todo. Y ese todo es todo, no algunas cosas, todo. Cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que esperábamos. Sabemos de que como concluyó la vida de Juan el Bautista en manos de Herodes, nunca salió de su encarcelamiento. Expusieron su cabeza cortada delante de una fiesta impía y su funeral no fue lo que merecía, ¿cierto? Usted se mira la cabeza de Juan el Bautista como un espectáculo en medio de un poco impíos, un hombre justo y santo, por haber dicho la verdad. Pero el Señor veía a Juan, Dios vio a Juan, y por eso Juan está con el Señor. Por eso Juan está con el Señor, porque hasta el último momento,
hasta el último aliento de su vida, testificó de su mensaje. Su muerte parecía sin sentido, ¿cierto? Todos pensarían, bueno, murió Juan, ¿y ahora qué? Para que sepan, muchos de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús y muchos de ellos se convirtieron en apóstoles. Sí, valió la pena. Él cumplió su misión. Él tenía que cumplir su misión. Ahí estaba Juan, cumpliendo, y hasta la muerte. Cristo también cumplió su misión y hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de Juan el Bautista era un preámbulo de Jesús como iba a morir, sacrificado y martirizado. Eran primos hermanos y murieron sacrificados por decir la verdad. Esto es el precio del discipulado, es el precio del llamado. Tú has sido llamado y has sido llamado por Cristo, debes pagar un precio y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, porque si no, no somos dignos de seguir a Cristo. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere ser enseñado por mí, dice el Señor Jesús, todo aquel que quiere acompañarme en este camino a la fe, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es un paseo, la cruz es dolor, la cruz es aflicción, pero también es libertad. La cruz representa para nosotros esa puerta que nos permite seguir a Cristo, y hay que pasar por ella. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y juntamente con él estoy crucificado. Pablo lo tuvo claro, completamente claro. Su muerte parecía sin sentido, pero solo si quitamos al Dios soberano de la biografía de este hombre. Si usted quita al Dios soberano de la vida de Juan el Bautista, diría, fue una muerte sin sentido. ¿Cierto que sí? Pero el sentido no era Juan, era el Dios que predicaba Juan, y por eso tuvo sentido su muerte, por eso tuvo sentido su vida, porque él no vivió para él, sino que vivió para Dios. Y eso es lo que marca la diferencia de los cristianos. Eso es lo que marca la diferencia de nosotros como hijos de Dios, que no vivimos para nosotros, sino para el Dios que nos amó, y nos amó con amor eterno. Eso sí marca la diferencia, eso sí le da sentido a nuestra vida. Por eso es que si tú ves tu vida de acuerdo a cómo eres, o a lo que tú quieres, o a lo que tú anhelas, nunca tendrá sentido vivir. Pero si el sentido tú le das es a Dios como único Señor, como único Salvador, como el centro de tu vida sí tendrá sentido, propósito y dirección. Porque una vida invertida en la voluntad de Dios, como la de Juan, es una vida bienaventurada y digna de imitar. A pesar de sus debilidades, Jesucristo dijo que Juan, entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que él. Eso lo dijo Jesús, dio testimonio de Juan, que era un hombre nadie mayor que él. Era el más grande de todos. Pero que uno de los más pequeños en los cielos sería más grande que él. Esperes enseñar eso. El por qué Jesús dijo eso. Pero para Jesús Juan era un hombre grande y testificó de él. Dio testimonio de la vida de Juan. El mismo Jesús dio testimonio de un hombre que fue precursor de él. En Marcos 6:14 dice, y oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa con estos poderes. Esto es impactante. En Números 32:23, por favor Andrés, Números 32:23. Y escuchen esto, lo que va a leer Andrés. Números 32:23. Mas si así no lo hiciese, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Escucharon eso? Sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Eso le pasó a Herodes. Los pecados lo alcanzaron y lo atormentaban y lo atormentaban. Y él trataba de mitigar ese tormento con trago, con fiesta, con rumba, con todo el desenfreno que vivía. Y así vive mucha gente de afuera. El pecado los alcanza, pero tratan de mitigar ese pecado.
tratan de hacerlo. La verdad de esto se comprueba de nuevo, esta vez en la experiencia de Herodes, aunque había silenciado la voz de Juan, ¿cierto? Empezó, maté a Juan, hasta ahí llegó todo. No, los pecados lo alcanzaron, los pecados lo alcanzaron, pero no quiso arrepentirse. ¿Por qué no quiso arrepentirse? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios que Dios te ha dado. Por eso tú estás aquí, porque Dios le plació escogerte y salvarte. Por eso te has arrepentido, no porque tú hayas querido, porque en el mundo amamos más el pecado. O si no estaríamos allá. Ahorita estás amando más a Dios, por eso estás aquí, por eso estoy aquí. Ya nuestros pecados no nos alcanzan. Si tienes pecados no confesos, si tienes pecados ocultos, créeme que sí te alcanzarán y te atormentan la vida y te amargan y te entristecen, pero sigues amándolos. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey? Dios le mandó a que matara a Amalek y a todos los amalecitas, mujeres, hombres, niños, animales, matara a todo. Y a él le pareció muy bueno perdonar la vida de Agag, lo mejor del ganado, porque el pueblo así lo quiso. Por agradarle al pueblo, parecido a Herodes, agradarle una gallada que estaba tomando con él. Y entonces llega Samuel, porque la noche anterior Dios le dijo, vea, a ese Saúl lo que ha hecho. Y se va. Y Samuel oró por él toda la noche. Y Dios, ¿qué le dijo? No llores por él, ni ores más por él, porque me he suscitado un hombre conforme a mi corazón, que era David. Y llega Samuel. Y sale Saúl todo contento, feliz. Y le dice, mi Señor, he hecho la voluntad de Dios. Y le dice Samuel, ¿y qué es ese balido de ovejas? ¿Qué es eso que yo escucho por allá escondido? ¿Qué balido de ovejas hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay escondido por allá? ¿Qué es lo que hay escondido? Que tratas de ocultarle a Dios que Dios lo está viendo. ¿Qué es eso que está allá? Y entonces le dice Samuel, locamente has hecho. ¿Y qué es ese balido? No, es que yo los perdoné porque el pueblo dijo. ¿Cómo que el pueblo? Y yo me imagino a Agag feliz, no, la coroné, ya me salvé. ¿Y qué dijo Samuel? Traigan a Agag. Y traen a Agag, y sacó una espada y lo parte en dos. Porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Esta vez en la experiencia de Herodes, aunque había silenciado la voz de Juan el Bautista, ahora debía escuchar la voz de su propia conciencia. Y no era capaz de acallarla. No era capaz. Por eso el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tú quieres tener descanso de su pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado y vuelve su rostro al Señor. Dice el Señor que dice que no despreciará un corazón contrito y humillado. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Y por qué era que lo iban a matar? ¿O por qué lo mataron? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Para Juan el reino de Dios y el reino de este mundo es una seria confrontación. Miren, escuchen esto de nuevo. Para Juan el Bautista, el reino de Dios y el reino de los hombres era una seria confrontación. Quien pretende comparar el reino de los cielos con el reino de los hombres está más perdido que la niña de la madre. Porque no es igual. No es igual. Es completamente diferente. El cristianismo es una contracultura. Si tú estás en el reino de los cielos, vive de acuerdo al reino de los cielos. El que ama al mundo es enemigo de Dios. El que ama como vive la gente del mundo es enemigo de Dios. Esta es una seria confrontación. Está resuelto a dejarse usar por Dios, aun cuando ser boca de Dios en este momento y contexto particular es sinónimo de muerte. Cuando tú predicas la verdad, te van a decir que eres un fanático.
Y una cosa es ser fanático, otra cosa es decir la verdad. El fanático siempre está juzgando a los demás con su vida. No está predicando la verdad que juzga la vida. Yo no juzgo a nadie. Jesús dijo, yo no los juzgo. Los juzgará la palabra que estoy predicando. Eso es lo que te juzga a ti. La palabra de Dios. Dice que es como un espejo. Tú te ves al espejo y sabes cómo eres. Sabes que eres un pecador y que necesitas de un Salvador, que necesitas buscar esa salvación, y lo sabes, pero te mueves del espejo y se te olvida. Muchos somos así. Hombres y mujeres de doble ánimo, hombres y mujeres que escuchan la palabra del Señor y no tiemblan de su palabra. Y Él dice que hará conocer su pacto a todos aquellos que tiemblan ante su palabra. ¿Temblamos ante la palabra del Señor? Estamos siendo hoy expuestos a la palabra del Señor y tomaremos decisiones. Esto es para todos nosotros. Para todos nosotros. Estamos siendo confrontados, estamos siendo expuestos a la santidad de Dios, porque cuando predicamos la palabra del Señor, estamos predicando la santidad de Dios en Cristo Jesús. Como hemos observado, ese es un relato que une la fe y la práctica. La vida de Juan está hablando de su fe y cómo vivió esa fe. Es un relato de la fe práctica, de la ortopraxis, de la ortodoxia, que es conocer teología y vivir esa teología, porque somos cristianos reformados. El verdadero cristiano reformado vive de acuerdo a la gracia y su fe muestra gracia. Y su vida es congruente con lo que cree y con lo que lee. Es una fe y una práctica, y esa fe, las convicciones de la iglesia acerca de la persona de Jesucristo deben traducirse en acciones en el mundo. Si tú dices que eres en Jesús, muestra a Jesús. Si dices que eres iglesia, sé iglesia. No digas que vas a una iglesia, sino muestra que eres iglesia. Muestra que sigues a Jesús, que has pasado tiempo con Jesús. El gran fin de la iglesia es seguir el ejemplo y proclamar a Jesús viviente. Pero estamos dispuestos a seguir la fe en Jesús independientemente de donde esta fe nos lleve. ¿Estás dispuesto a llevar a Jesús hasta la condición que puede llegar Juan el Bautista? ¿Alguien está dispuesto a eso? La adoración debe traducirse por igual en un estilo de vida. La adoración no es solamente cantar, es vivir lo que cantamos, amar lo que cantamos, amar la palabra del Señor. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. De lo mucho nos quedamos en solo palabras, en solo lágrimas, no en intenciones que cambien nuestra vida, en acciones. Dice que buenas intenciones están pedrado el camino al infierno. Buenas intenciones. Todos somos buenas intenciones, pero no tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque nos da miedo de las consecuencias de nuestra familia, nos da miedo de las consecuencias de un mundo que todos los días cae, nos da miedo decir yo sigo a Cristo sin importar las consecuencias. Lo importante del profeta Juan no fueron sus predicciones, su aspereza, ni siquiera su muerte en las circunstancias que nos relata Marcos, sino que el hecho de que aún en los momentos más adversos permanece fiel hasta el final. Se mantuvo fiel hasta el final. Y aquí el final no es un final bonito. ¿Usted se imagina a la mamá de Juan el Bautista y saber de que la cabeza de su hijo fue paseada como un trofeo por una niña loca que quiso bailar y pidió un deseo de que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista? ¿Qué pensaría Isabel? Pero Isabel sabía quién había llamado a Juan y cuál era su misión de Juan. Sus detractores creyeron de que decapitándolo harían callar la voz de Dios en el mundo. Cuán equivocados estaban.
El Dios de Juan trasciende la tragedia, la muerte y los poderes de este mundo. Por eso el Señor dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No importa si hay aflicción, no importa lo que estés pasando. Si estás en Cristo, soy más que vencedor. Va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber hambre, va a haber desnudez.